Hoy estamos inaugurando una nueva columna aquí en Poder Pensar, una columna que va a versar sobre deportes. Desde diferentes ángulos estamos dando la bienvenida a Sebastián Giovanni, compañero aquí del canal. Gracias, Seba, por acompañarnos y por sumarte a Poder Pensar. Ahí está, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gusto acompañarte y charlar un poquito de deporte en su conjunto. Y bueno, en base a la idea de los Juegos Olímpicos, que es lo que vamos a tratar en la jornada de hoy. Lo elegimos porque nos parecía que está bueno, porque sí, en realidad se está hablando poco, pese a que son este año allí en Londres, y que Uruguay va a tener una de las delegaciones más numerosas, después lo vamos a conversar, sí, de su historia en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, da la sensación de que la gente todavía no está demasiado enchufada en los Juegos en sí, ¿no? Sí, por ahí nos enteramos que Tavares cita 50 jugadores. Exactamente, hay 73 convocados, o por lo menos reservados. Después vamos a hablar del tema fútbol, pero me parece que el auge vino cuando Uruguay clasificó en fútbol nuevamente, en aquel sudamericano, sub-20, donde entramos segundos. Estuvo un mes en la calle y después como que se diluyó un poquito. Evidentemente el fútbol es uno de los deportes que más convoca, el deporte que más convoca a nuestro país, y en la medida en que se vaya enrolando la selección a sus trabajos, bueno, evidentemente allí vamos a enfervorizarnos un poco más. Sí, nos vamos a meter más sin lugar a dudas. Estamos viendo allí algunas imágenes que son espectaculares de cómo se está preparando Inglaterra para los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué datos puedes ir tirando de lo que se va sabiendo ya de lo que va a ser? Supongo una organización prácticamente impecable. Brillante. ¿No? Primero que vuelve a Londres, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos ya estuvieron en esa ciudad de Inglaterra en 1948, donde Uruguay obtuvo 2 medallas. Ambas fueron en remo, con Eduardo Rizzo, que fue medalla de plata, y William Jones, junto con Juan Rodríguez Iglesias, que fueron medalla de bronce. Ahí hubo, además, Uruguay estuvo presente en 10 disciplinas, con 57 deportistas o atletas. Fue una delegación importante también. Sí, lo que decíamos hoy, claro, porque fue el básquetbol. Claro. Tanto como, de repente no tantos como el fútbol, pero sí tiene bastantes atletas. Y lo otro importante es que después de 64 años en que Londres va a organizar nuevamente los Juegos Olímpicos, habrá algo así como 205 países representados, una cifra de 10.500 atletas aproximadamente, alguno más, alguno menos, y 26 disciplinas diferentes. Donde, por ejemplo, y para que se hagan alguna idea, y después lo vamos a hablar, el fútbol va a empezar antes. La ceremonia inaugural es el día 27, el fútbol empieza el 25. Y otro dato muy importante, debe ser, yo creo que la segunda vez en la historia, ya pasó, yo no recuerdo exactamente cuál fue el juego, el fútbol no va en Londres. Solamente la final se va a disputar en Wembley. El resto de los partidos de fútbol se va a jugar en distintas ciudades de Inglaterra, un poco para descomprimir lo que es el Parque Olímpico de la cantidad de delegaciones importantes, porque son muy grandes, numerosas. ¿No? ¿Qué pasa con la recorrida de la antorcha, todo eso que solíamos ver en algunos Juegos Olímpicos? Sí, esto es distinto. La antorcha va a ir directamente desde Grecia hacia Inglaterra, cuando en realidad muchas veces recorría otros países. Sí, por eso te decía, yo recuerdo que hubo un momento que recorrió varios países. Tiene una forma triangular que da origen a lo que es digamos, el ambiente olímpico, ¿verdad? Las ganas de triunfar, la competencia en buena fe, la convivencia, y además tiene 8.000 agujeritos. ¿Por qué? Porque contados. Exacto, porque serán 8.000 personas las que participarán en el traslado desde el estadio de Panathinaikos hacia el estadio olímpico de la ciudad de Londres, donde va a comenzar los Juegos. Sí, vamos a ver unas imágenes ahora de 2 personajes con los que nos vamos a familiarizar seguramente desde mitad de año y que son rarísimos, por lo menos desde acá, vistos desde acá, seguramente tengan su explicación y demás, que son las mascotas de los que van a ser los Juegos Olímpicos de este año en Londres. Allí estamos viendo uno de los videos que se hicieron ya para presentarlas. Sí. Está muy bueno, que es una especie de dibujito animado. Ahora lo van a ver allí desarrollarse. ¿Qué son estas mascotas? Bueno, Illuminators son las dos, ¿verdad? Una especie de elementos de iluminación. Ustedes observan en las imágenes que de poco le van dando luz y color a la inauguración de los Juegos, ¿verdad? Ese camino brillante que ilumina desde la casa de estos niños, en una metáfora muy particular, hacia la inauguración en el Estadio Olímpico. Benlock y Mandeville se llaman. A ver, repetí los nombres porque seguramente los niños en las escuelas y demás ya empezarán con estas tareas, ¿no? Les vamos adelantando camino. Benlock y Mandeville son 2 ciudades de Inglaterra donde ya hubo juegos, no olímpicos, pero juegos deportivos en su momento. Acá me preguntan cuál es cuál por interno. Bueno, ahí te matamos, creo. Cuenta, ¿no? Sí, son muy parecidos, son familiares. Exactamente, claro. Son familiares. Y la historia es que en esas 2 ciudades, localidades de Inglaterra, el barón Pierre de Coubertin, que es el originario creador de los Juegos Olímpicos, bueno, instauró en su momento 2 competiciones paralelas a nivel de deportes, que no tienen que ver, reitero, estrictamente con los Juegos, pero sí que significaron mucha importancia para Inglaterra en ese momento. Y bueno, y ese es el origen del nombre de estas singulares mascotas, reitero, que en su conjunto
llevarán el nombre de Illuminator. Y van a tener seguramente mucho que ver con el merchandising de todos los juegos, como suele pasar, ¿no? Absolutamente, conjuntamente con la antorcha. Hablemos un poquito de Uruguay. Decíamos, Sí. la delegación de fútbol seguramente sea uno de los atractivos principales. Exacto. Después de muchísimos años Sí. vuelve a participar. Sí, bueno, la selección está entrenando, ¿verdad? Después de mucho tiempo, ustedes saben, Uruguay participó en 1924 y 1928, donde fue medalla de oro. Yo creo que ahora va a buscar también el oro, donde tendrá dos grandes competidores, que serán Brasil y España. Seguramente de esas tres serán las selecciones más candidatas a obtener medallas. Ojalá no se enfrenten. ¿Tavares que tiene que llevar semifinales. jugadores menores de cuánto? Tiene que llevar menores de 23 años, ¿sí? Son 18 los futbolistas que van a ir en la delegación, más 4 que van a ir backup. O sea, 18 que pueden integrar el plantel, 15 menores y 3 mayores de 23 Que que ahí son... está toda la discusión de a quién lleva de la selección mayor, Claro, y ¿no? atención, que es una elección del entrenador. O sea, Tavares puede decir, yo llevo 18 menores de 23 años. Cosa que parece poco creíble, da la sensación de que Uruguay va a llevar 3 mayores. Y ahí está eso que vos decías, la discusión de a quién lleva. Lleva a Forlán, lleva a Suárez, lleva a Cavani, lleva a un zaguero, lleva a un volante... Lleva a Lugano por lo que que representa la selección mayor. Exacto, exacto. Es complicado para los jugadores que están entrenando. Hay muchos ya que lo están haciendo a las órdenes de Tavares, porque, por supuesto, es complicado, decía, para los del medio local, porque fíjate que hay 12 reservados del exterior menores de 23 años, en los que, por ejemplo, aparecen Coates, Lodeiro, Gastón Ramírez, Abel Hernández, Jonathan Urreta Vizcaya. Un muy buen plantel Uruguay. Da la sensación de que esos jugadores van a ir. Entonces, de estos 23, 33 que trabajan semanalmente en Uruguay, yo creo que como mucho van 7. ¿Cuándo? Claro, van a Como quedar mucho muchos van afuera, 7, ¿no? exacto. Aunque pueda dar un poco de lástima de que lo vea afuera, bueno, eso es la realidad también, ¿no? Uruguay va a buscar, y con la responsabilidad por la historia de su fútbol, de buscar una medalla, ¿no? Hablarnos de todo de lo que es la delegación de Uruguay para que, aparte del fútbol, ¿quién más va a estos Juegos de Londres? En este momento estamos clasificados en 6 deportes. Tenemos a Andrés Silva en atletismo, ha conseguido la marca A, que lo coloca nuevamente en los Juegos Olímpicos. Tenemos clasificada a Débora Rodríguez en atletismo femenino. Es la primera participación en los Juegos Olímpicos de esta joven atleta uruguaya. Una promesa realmente que ya tiene un presente en realidad, porque le ha ido muy bien en los Juegos Panamericanos y también en algunos sudamericanos en los que ha competido, pero ahora tiene su presencia a nivel mundial. Es decir, aquí demostrará cuál es su verdadero potencial. Jorge Soto ha recibido una marca invitacional. ¿Qué es la marca invitacional? Es la marca mínima que el atleta debe conseguir para que su federación tenga un cupo como invitada. Jorge Soto lo ha conseguido por Uruguay, va a estar Alejandro Foglia en yachting y también en remo, en Rodolfo Collazo y Emiliano Dumestre, que son los últimos que han clasificado. Andrés Silva, Alejandro Foglia y Rodolfo Collazo repiten. Ya actuaron en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde no les fue bien, no avanzaron a la segunda ronda de la competición, pero lo intentarán hacer en los presentes 2012, ¿verdad? ¿Totalizan cuántos deportistas en total va a ser hasta ahora la delegación de Uruguay en Londres? Bueno, tendríamos que contar a los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que serían 18, pero en este momento son algo así como 23. Contando, reitero, los jugadores de fútbol. Es una comparación media particular, porque en realidad un plantel de fútbol o de básquetbol te eleva todos los promedios. Claro. O sea, sería mentiroso decir, no, bueno, a Beijing fuimos con 10 atletas, ahora vamos con seguramente 30, porque hay deportes para clasificar, como vela, como natación, en donde hay competidores como Martín Kutcher, Inés Remazzaro. Hay tiempo todavía para seguir clasificando. Sí, es más, por ejemplo, ahora va a haber una competición de boxeo, donde la Federación Uruguaya todavía no eligió a quiénes serán los pugilistas que van a competir en el preolímpico, que se disputará en el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos algunas placas por ahí de lo que ha sido la participación de Uruguay en los Juegos Olímpicos. Exacto. Y las medallas que se han logrado también, ¿no? Sí, sí, que no han sido demasiadas, ¿verdad? Medallas. Hasta ahora han sido 10 las medallas conseguidas por Uruguay en los Juegos Olímpicos. 2 de oro, que son las de fútbol, más las que han obtenido deportistas como, por ejemplo, en remo. En remo se llevan 4, 3 medallas de bronce y una de plata, además de la de Milton Winans de ciclismo en el año 2000 en Sydney, que es la más recordada porque ha sido la última, ¿no? Exactamente. Da la sensación de que hubo un quiebre. Desde el 2000 para acá, los participantes que han estado tanto en 2004 como en 2008 no han tenido la fortuna de obtener una medalla. Bien, vamos viendo entonces algunas de las que han sido esas presentaciones de Uruguay a través de esa información que estamos viendo allí. En atletismo, Uruguay clasificó, ya estamos viendo placa allí del 2000, de Sydney del 2000. Sí, sí, allí tuvimos unos 15 competidores, donde lo más destacado fue casualmente lo de Milton Winans, ¿verdad? Que fue medalla de plata. Gregorio Vare fue quien lo acompañó en ciclismo. Y es interesante observar
la forma en la que se ha venido desde el 2000 para acá, reitero, porque ha sido el último año en el que Uruguay ha obtenido una medalla, del 2000 para acá, bueno, hubo 15 participaciones en Sydney, hubo 17 asistencias en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Había 18 clasificados, pero Álvaro Paseiro tuvo una lesión muy grave, un judoka, ustedes lo deben recordar seguramente, tuvo una lesión muy importante y se quedó sin la posibilidad de algún modo participar de estos Juegos. Y después, en los últimos Juegos Olímpicos, Uruguay apenas participó con 12 deportistas, entre los que ya estaban, como recién les contaba, entre otros Collazo, que es el último remero que ha clasificado a estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Seba, gracias. Nos vamos a seguir viendo aquí en Poder Pensar. Un placer, muy amables. En julio entonces se vienen los Juegos Olímpicos de Londres con los datos, los números que ya manejaba Seba sobre lo que va a ser la delegación de Uruguay, que va a tener una delegación, y valga la redundancia, numerosa por la participación del fútbol. Vuelve Uruguay a uno de sus deportes, o al deporte que es pasión de todo un país. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Poder Pensar. Los esperamos.